Durante años, los criminales más peligrosos de Europa hablaron con total libertad, no en callejones oscuros, no en llamadas nerviosas, sino a plena luz digital. Creían que nadie podía escucharlos, que estaban protegidos por la tecnología, que el cifrado era un muro absoluto, que la ley siempre llegaría tarde. Pero no fue una redada ni un operativo visible con sirenas y cámaras. No fue un infiltrado dentro de la organización ni un informante traicionando desde dentro. Tampoco fue un golpe espectacular que apareciera en los titulares al día siguiente. No hubo puertas derribadas ni agentes irrumpiendo al amanecer. Fue algo mucho más peligroso. Un solo error silencioso, casi imperceptible. Una pequeña filtración. Un suspiro dentro del sistema. Un instante en el que nadie estaba mirando. Y que, sin hacer ruido, lo cambió absolutamente todo. EncroChat no era una app cualquiera como las que cualquiera puede descargar. No se encontraba en tiendas oficiales ni aparecía en anuncios visibles. Era la infraestructura invisible del crimen organizado europeo. Un sistema diseñado no para comunicarse libremente, sino para desaparecer sin dejar rastro. A través de EncroChat se coordinaban redes de narcotráfico, secuestros y asesinatos por encargo. También extorsiones, ajustes de cuentas y operaciones criminales internacionales. Más de 60.000 usuarios activos confiaban en ese sistema, distribuidos en decenas de países al mismo tiempo. 0 registros oficiales, 0 nombres reales, 0 escuchas, al menos en teoría. Durante años, las autoridades solo podían imaginar lo que sucedía dentro. Veían las consecuencias en las calles, pero nunca el origen real de las decisiones. Hasta que una operación secreta, nunca antes vista, logró romper esa barrera, sin tocar directamente el cifrado, sin romper la cerradura ni forzar la puerta, entrando antes de que el sistema se cerrara por completo. Esto es la historia de cómo una pequeña filtración silenciosa derrumbó un imperio criminal que parecía intocable. EncroChat ofrecía algo que ningún otro sistema podía igualar: teléfonos modificados desde fábrica con sistemas Android alterados, sin cámara, sin micrófono y sin GPS visible. Dispositivos diseñados específicamente para no dejar rastro. Cada teléfono incorporaba un botón de pánico. Un solo toque bastaba, y toda la información desaparecía en segundos. Mensajes, contactos y el historial completo. Cada mensaje estaba cifrado de extremo a extremo, sin copias en la nube ni respaldo alguno. Sin posibilidad de recuperación. Para las policías europeas, EncroChat se convirtió en una pared imposible de atravesar, una sombra que siempre parecía ir un paso por delante. Durante años, los investigadores solo veían los resultados de conversaciones que jamás pudieron leer. Drogas en la calle, cuerpos abandonados y millones de euros lavados. Nunca sabían cómo se movían ni cómo planificaban, mucho menos cómo coordinaban operaciones complejas en varios países al mismo tiempo. Y eso era exactamente lo que los usuarios buscaban. Un mundo donde podían hablar libremente, sin miedo, confiando ciegamente en su supuesto sistema seguro. En 2017, algo empezó a llamar la atención de las autoridades francesas. Demasiados criminales distintos utilizaban exactamente el mismo sistema. Demasiadas investigaciones diferentes terminaban siempre en el mismo punto. EncroChat ya no parecía solo otra app clandestina. Se había convertido en el estándar no oficial del crimen organizado. Los investigadores tomaron entonces una decisión clave: no mirar los mensajes, sino el sistema completo. Observar la infraestructura, los servidores y las rutas de datos. Analizar actualizaciones y pequeños cambios que dejaban patrones. Cada movimiento dejaba una huella. Y fue ahí, entre líneas invisibles, donde apareció la grieta. Un detalle minúsculo, tan pequeño que solo la paciencia y el tiempo podían revelarlo, pero suficiente para abrir una oportunidad. En lugar de romper el cifrado, las autoridades hicieron algo mucho más sofisticado. Rodearon el sistema, lo estudiaron y finalmente lo infiltraron. Con una orden judicial secreta, instalaron un software encubierto directamente en los dispositivos EncroChat. No después, antes de que los mensajes se cifraran. No leían mensajes protegidos, los capturaban antes de que existieran como datos cifrados. Cada texto, cada nota de voz, cada ubicación compartida, cada orden de asesinato. Todo en tiempo real. Era como mirar a través de los ojos de los criminales, sin que ellos supieran que estaban siendo observados. Los criminales confiaban ciegamente.
Hablaban sin filtros ni precaución alguna. Rutas de droga, pagos exactos y direcciones reales. Uno de ellos escribió: "Este teléfono es más seguro que la policía". No lo era. La filtración no fue un fallo técnico, fue humana. Fue arrogancia y confianza absoluta en la tecnología. Y eso fue suficiente para derribar un imperio. En muchas conversaciones, el crimen no sonaba violento. Sonaba normal, demasiado normal. Ese fue uno de los mayores impactos para los investigadores. No la brutalidad, sino la normalización. Creciendo. Cada día entraban miles de mensajes nuevos. Cada hora aumentaba el riesgo. Porque si los usuarios descubrían la infiltración, todo se perdería en segundos. Un solo botón, y el sistema se borraría por completo. Los investigadores trabajaban contrarreloj, analizando información, priorizando amenazas reales. Había mensajes que hablaban de crímenes futuros, planes que aún no se habían ejecutado, violencia que todavía podía evitarse. En algunos casos llegaron antes, en otros llegaron tarde. Y esa carga también pesaba. No era solo una operación técnica, era una responsabilidad moral. Cada decisión importaba, cada minuto contaba. Mientras tanto, los usuarios de EncroChat seguían confiando. Compraban nuevos dispositivos, recomendaban el sistema a otros. Algunos incluso advertían entre ellos: no uses WhatsApp, no llames por teléfono, usa EncroChat. La ironía era brutal. Cuanto más confiaban, más hablaban. Y cuanto más hablaban, más se exponían. Con el paso de las semanas, el volumen de información se volvió inmanejable. Miles de conversaciones simultáneas, decenas de países implicados. Era la radiografía más completa del crimen organizado europeo jamás vista. Y entonces llegó el momento más delicado, el instante en el que la operación tenía que terminar. Porque ninguna infiltración es eterna, y cada día extra aumentaba el riesgo de ser descubiertos. Cuando EncroChat envió su mensaje de alerta, algunos usuarios lo ignoraron. Otros entraron en pánico. Y muchos ya era demasiado tarde. Algunos intentaron destruir sus dispositivos. Otros huyeron. Otros siguieron hablando, convencidos de que era una falsa alarma. Ese fue su último error. Porque en ese punto, el sistema ya estaba cayendo. Cuando las detenciones comenzaron, no hubo un gran anuncio inicial. No hubo una sola imagen icónica. Fueron golpes silenciosos. Una puerta aquí, un arresto allá. Una red que se apagaba poco a poco. Muchos no entendieron qué había pasado, hasta que fue demasiado tarde. Y entonces, el silencio. Un silencio extraño, pesado, definitivo. EncroChat ya no existía, pero sus mensajes seguían hablando. En cuestión de semanas, la información explotó. Arrestos coordinados, redadas simultáneas y más de 800 detenciones. Toneladas de droga incautadas, armas y dinero bloqueado. Bandas enteras cayeron antes de ejecutar los crímenes que habían planeado. Vidas salvadas sin que nadie llegara a saberlo. EncroChat intentó alertar a sus usuarios con un mensaje final. Era demasiado tarde. El sistema cerró y desapareció sin explicaciones, y con él, la ilusión de seguridad absoluta. Los tribunales enfrentaron una pregunta histórica. ¿Era legal usar esos mensajes como prueba? La respuesta cambió a Europa. No fue espionaje masivo, fue una intervención quirúrgica, precisa y limitada. EncroChat pasó de ser intocable a convertirse en evidencia clave en cientos de juicios. No solo cayó una red criminal, cayó una idea. Hoy existen nuevas apps, nuevos nombres y nuevas promesas, pero también nuevas sombras. Porque la lección permanece. El mayor riesgo no es el sistema, es la confianza ciega en él. Y a veces, una pequeña filtración es todo lo que se necesita para derrumbar un imperio entero. Si este tipo de historias te hacen mirar la tecnología con otros ojos, si te gustan los relatos curiosos que esconden algo más profundo, este canal es para ti. Aquí hablamos de historias reales, de detalles que casi nadie ve, y de cómo pequeñas decisiones pueden cambiarlo todo. Si quieres apoyar este tipo de contenido, suscríbete y dale like al video. Eso nos ayuda a seguir contando más historias como esta. Pero lo más importante es que formes parte de la conversación. Déjame en los comentarios qué historia te gustaría que exploremos en el próximo video. ¿Qué tema te genera dudas? ¿O qué misterio te gustaría entender mejor? La idea es crear una comunidad,
un espacio donde la curiosidad manda y donde cada historia empieza con una pregunta. Nos vemos en el próximo video. Hasta entonces, mantén la curiosidad despierta.